Entre la última persona, si van llegando los voy a... No, igual siguen llegando, pero empecemos nomás. Este es el primer ejercicio de hoy día. Hoy creo que se ve un poco borroso, ¿no? Bueno, pero Un poco, sí. sí, lo importante es el gráfico acá. Dice, sea f una función que se muestra, que la función que se muestra en la siguiente figura, calcule la suma inferior, que lo voy a volver a escribir, la suma inferior y la suma superior de f relativo a la partición p igual menos 2, menos 1, 1, 2 del intervalo menos 2,2. ¿Está en el curso este ejercicio? Eh, no, no está. Porque tengo... A ver si las voy a subir. Es que no sé por qué no tengo acceso a subir a la parte donde dice ayudantía. Que hay una sección aparte que dice ayudantía, por mientras las voy a subir a la sección general. Para que la puedan ver, como no se ve tan bien en el iPad. Archivo. Y ahí están arriba los ejercicios, no le cambié ni siquiera el nombre al encabezado del ejercicio de ayudantía. Ya, pero después lo subo bien, son los mismos ejercicios. ¿Dónde quedan? Gracias. Sí. Bueno, pues la próxima semana espero poder hablar con la profe para poder tener acceso a la sección de la ayudantía y así poder subir todo más ordenado. Ya. Entonces partamos con el ejercicio. Nos piden la suma inferior y la suma superior. Partamos por la suma superior. ¿Ya? Solo por comodidad. Vamos a sacar la suma superior. ¿Cómo sacamos primero una suma de lo que sea? Lo que estamos haciendo es haciendo una partición del espacio en X, en esta recta, ¿verdad? Y lo partimos según la partición que nos dan. O sea, menos 2, que está acá, menos 1, ahí, 1 y 2. Esa va a ser nuestra partición. Si partimos el espacio ahí, como si fueran grandes rectángulos, ¿verdad? Y nos piden de menos 2 a 2. ¿Qué es? De acá a acá, ¿verdad? Entonces, hagamos primero la suma superior con verde. La suma superior va a ser todos los rectángulos, tenemos que construir todos los rectángulos que queden por el valor más alto que hay en el intervalo. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el primer rectángulo, en este intervalo de acá, desde menos 2 a menos 1, este acá, el valor más alto que tenemos es el valor más a la derecha, ¿verdad? El que está en este punto. Se llama construir el rectángulo hasta ahí. Luego, en el siguiente intervalo, el intervalo que tenemos acá, de menos 1 a 1, todo este intervalo, tenemos que construir el rectángulo en el punto más alto que tengamos, que es ese mismo punto. ¿No? Ahí. Y el último también, lo mismo. El punto más alto que tenemos es el de acá, así que acá. Entonces lo que estamos calculando
es el área de cada uno de estos rectángulos. Ese de ahí, este de acá, y ese de acá. Que va a ser una aproximación, pero una aproximación que va a estar siempre sobre el valor de la integral, por eso va a ser una cota superior. Entonces calculamos cada uno de estos rectángulos. Pongámosle a este rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. Entonces el rectángulo 1 va a ser ese valor que dice ahí, que ustedes lo pueden ver. En el PDF que les subí se ve más clarito. Pero acá está justo el 1. ¿Bien? El 1. Entonces va a ser 1, que esta altura es 1, por el ancho del rectángulo. Y el rectángulo va de menos 2 a menos 1, así que el ancho es 1, ¿verdad? 1 por 1. Esto es el rectángulo 1. Más el rectángulo 2. El alto también está en el 1, ¿verdad? El alto acá está en el 1. Y el ancho va de menos 1 a 1, así que el ancho es 2. Así que haría 1 por 2. Y luego el tercer rectángulo, que el alto está en el 3. Acá dice 3. Bueno. Y el ancho es de 1 a 2, así que por 1. Y ahora solo nos queda sumar. ¿Verdad? 2 más 2 más 2 más... Va. 1 más 2 son 3. 3 más 3 son 6. Porque antes sumé 7. Porque le sumé mal. Ya, está bien. 7. Va, 6. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Esta parte es más o menos fácil. Entonces vamos a la suma inferior. Stephanie, ¿Sí? una consulta. Si la partición nos dijeran de menos 2 hasta 1, ahí cambiaría el rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De menos 2 hasta? Hasta 1, ahí cambiaría el rectángulo, ¿verdad? Como que ya no existiría el rectángulo 1. Ya no existiría el rectángulo 3. De menos 2 hasta 1. Claro, si tuviéramos de menos 2 hasta 1, iríamos desde aquí hasta acá. ¿Verdad? Menos 2 hasta el 1. Y este rectángulo, tercer rectángulo, ya no estaría. Ya, perfecto. Era simplemente esa consulta. Gracias. ¿Ya? Sí. Entonces, sí, depende de cómo... Nosotros podemos partir el espacio como se nos ocurra. Acá nos están dando una partición definida. Podría haber sido, si se fijan acá, la partición no es igual para todos. Tenemos rectángulos de ancho 1 y de ancho 2. Podría haber sido una partición de ancho todos de 1. ¿Ya? Y así va a ir cambiando qué tan aproximado queda. Mientras más rectángulos tengamos, más aproximado va a ser el espacio. Entonces vamos a la inferior. Es la misma partición, solo que ahora vamos a tomar el valor menor de cada intervalo. Voy a borrar el dibujo mejor, ¿ya? O sea, lo que escribí encima del dibujo. ¿Ya? Entonces tenemos la misma partición. ¿Sí? Una duda. ¿Ese 0,8 más adelante va a servir de algo? Ahora va a servir. Justo ahora. Ah, ya. ¿Ya? Porque estamos tomando, ahora vamos a tomar el valor más pequeño que hay en cada intervalo, o sea que los rectángulos quedan siempre por debajo de la curva. Antes estábamos buscando que toda la curva quedara adentro del rectángulo, ahora vamos a esperar que la curva pase siempre por encima del rectángulo. Entonces el primer rectángulo va a ser de alto 0. ¿Por qué
el menor punto que tenemos está acá, está en el 0. ¿Verdad? El segundo rectángulo, acá es donde entra el 0,8. El punto más bajo que tenemos es el 0,8, por eso nos están marcando ahí. Y tenemos que pasar el rectángulo por ahí, por el punto más bajo, para que la curva no alcance a pasar por abajo del rectángulo. Y acá, en el tercero, el punto más bajo que tenemos es el 1. ¿No? Se pasa por ahí. Entonces, finalmente vamos a tener el rectángulo de acá, que no lo puedo pintar porque tiene ancho 0. El rectángulo de aquí y el rectángulo de acá. Entonces acá vamos a quedar con el primer rectángulo, queda de ancho, alto 0, ancho 1. Luego el área del segundo rectángulo va a quedar el alto 1 y el ancho 2. ¿No? Perdón. El alto 0,8. ¿Sí? Y el tercero queda con alto 1 y ancho 1. ¿Sí? Este es el área del segundo rectángulo y este es el área del tercer rectángulo. Entonces finalmente nos queda solamente sumar. Esto es 0. Ese nos queda 1.6, 1, 2,6. La suma de esos ¿Y tres. por qué 0.8 y no 1? Siendo de que ¿por qué es el más bajo, el punto más bajo dentro del intervalo? ¿No Sí, debería ser como el mínimo del intervalo? Entre menos 1 y 1 sería la i del menos 1, ¿o no? no, es que hay varias formas de aproximar una integral. Acá nos están pidiendo la superior, la suma inferior y la suma superior. La suma inferior va a ser la que tome el punto más bajo del intervalo. Que estén todos los Ok. cuadrados por bajo del intervalo. ¿Ya? Entonces, si nosotros le Ya. pusiéramos el cuadrado en el 1, por ejemplo, quedaría curva por debajo. ¿Ya? Y no es el punto más bajo que tiene el intervalo. Entonces, la gracia de esto es que acá podemos decir con certeza que la integral va a estar bajo 6 y sobre 2,6. Ok. Hay otras formas de Gracias. aproximar una... ¿Perdón? O sea, con el 0,8 tampoco entendí porque no debería tomar valores dentro de la P, o sea, del parámetro que está estipulado, ¿no? Es que hay otras formas de aproximar la integral. Eso es lo que iba a decir. Podemos aproximar por el límite inferior, que ahí sería tomando todos los que están al lado de la izquierda, ¿verdad? Si tomáramos los de la izquierda, quedaría acá en 0, acá quedaría en 1, porque este está a la izquierda, quedaría ese rectángulo, y acá quedaría en 0. ¿Ya? Eso es tomar el límite inferior de cada uno de los intervalos, o sea, el límite de la izquierda. Ahora, otra forma de aproximar es tomar el de la derecha. Entonces, por ejemplo, si tomara el de la derecha, acá quedaríamos con este punto para el primer rectángulo. Para el segundo rectángulo quedaríamos con este punto de acá. Le diríamos el rectángulo. Y para el tercer rectángulo, tomando el límite de la derecha, tomaríamos este de acá. ¿Ya? Y nos quedaría con todas las áreas bajo lo rojo. ¿Sí? Incluso podríamos haber tomado... no me quedan colores. El punto medio. Y tirar el rectángulo en el punto medio. El punto del medio quedaría ahí en el verde y acá quedaría acá. ¿Ya? Dependiendo el parámetro que usemos, tenemos que seguirlo para todo lo que... O sea, toda la partición la tenemos que hacer con el mismo parámetro, pero podemos tomar cualquiera de estas condiciones para aproximar una integral. ¿Ya? Pero acá lo que nos están pidiendo es la suma superior y la inferior. Y la suma superior va a ser siempre en el punto más alto que hay en el intervalo y la suma inferior en el punto más bajo que hay en el intervalo. ¿Ya?
Todas las otras siguen siendo aproximaciones, pero en particular la inferior y la superior es para darle una cota. Entonces vamos a ver que la integral de f va a estar siempre entre 6 y 2,6. ¿Sí? Porque si se fijan, las otras formas están aproximando, quizás incluso lo aproximen mejor, dependiendo de la función que tengamos. Por ejemplo, acá, en la función que rayamos con verde, este pedazo de acá se puede estar compensando con este pedazo que sobra de acá. Lo mismo acá. Esto que falta de acá se está compensando con esto que sobra de acá. ¿Sí? Entonces quizás está aproximando mejor, pero no vamos a tener una certeza de que sea un límite inferior o un límite inferior para la integral. ¿Se entiende? Todas son formas de aproximarla, pero la suma superior y la inferior es para eso, para acotar el valor de la integral. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? Pero al final lo que haría las sumas superiores e inferiores serían como más o menos decir que está entre esa área de la integral. Sí. Ahí lo puedes decir con certeza. Va a estar entre menos 2,6. Va a estar entre 2,6 y 6. ¿Por qué? Porque el 2,6 siempre estuvo debajo de la integral, porque tomó la suma inferior, tomó el punto más bajo. ¿Ya? Entonces, esa área es siempre más chica que el área que debería ser, que el área de la función, ¿verdad? Sí. El área de la función tienen que considerar que es todo eso. Y al revés, en la superior estuvo siempre por encima del área. Va a estar ahí y va a estar ahí. Que no la voy a pintar, si no, no se va a ver. ¿Ya? Entonces, si lo notan, la suma superior siempre va a estar sobre la integral y el área de la suma inferior siempre va a estar bajo la integral. Entonces ahí les va a dar un intervalo. ¿Ya? Y toman el punto más bajo que hay en cada intervalo y el punto más alto que hay en cada intervalo. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? Vamos a la siguiente. La siguiente dice, sea f una función creciente e integrable entre 0 y 25. Entre 0 y 25. Se sabe que la función toma los siguientes valores. Y ahí nos dan la tabla, esto es x, esto es f de x. Oh, qué pesado. Ahí sí. Encuentra una cota superior y una cota inferior y una cota superior para la integral de 0 a 25 de f de x. ¿Ya? Sí, la ayudantina queda grabada y subo el video a webcurso y el apunte también se los puedo subir. Ahora no quedan tan ordenados porque voy borrando, pero en el video va a estar todo. Ya, entonces vamos viendo acá cómo podemos hacer una suma superior, una cota superior y una cota inferior. Como lo vimos antes, tenemos que sacar la suma superior y la suma inferior, ¿verdad? Como aproximaciones. Pero acá no tenemos la función completa, solamente tenemos algunos puntos. Acá lo clave es saber que la función es creciente. Como sabemos que la función es creciente, el siguiente punto, por ejemplo, el punto que está acá, el 5, que está después que el 0, siempre va a ser más alto que el anterior, ¿verdad? O sea, vamos a tener algo del estilo, si lo graficamos,
tener el 0 en el menos 42, ¿verdad? Entonces 0 va a estar acá. El 5, después viene el 5, va a estar en el menos 37. El 10 va a estar en el menos 25. Y así. Siempre va a ir creciendo. Entonces con eso lo que sabemos es que siempre el lado que esté a la derecha del cuadrado va a ser más grande que el lado que está a la izquierda. Entonces siempre el punto, la función f de 5 va a ser siempre más grande que f de 0. Lo voy a escribir en orden. F de 0 va a ser siempre más pequeño que f de 5. Y con eso, y con todos los puntos intermedios. Entonces con eso podemos saber que para tomar una cota superior siempre vamos a tener que tomar el punto que está más a la derecha de cada intervalo. Entonces si vamos al primer intervalo entre 0 y 5, el punto que vamos a tomar para el rectángulo es el de acá. Nos va a quedar ese rectángulo. Luego entre 5 y 10 vamos a tomar el lado de acá y nos va a quedar ese rectángulo. Y así, para todos los que sigan. Y después cuando pasemos al otro lado va a ser el lado de acá, hacia arriba. ¿Cierto? Y va a quedar de esta forma. Entonces no necesitamos en realidad el gráfico, solamente con la tabla nos basta. Y podemos escribir la cota superior como la suma de cada una de las áreas de esos rectángulos. Entonces vamos al rectángulo entre 0 y 5. El rectángulo entre 0 y 5 va a ser el ancho del rectángulo, o sea, 5, ¿verdad? Porque es el ancho del intervalo acá, por la altura más alta, que es la de la derecha, ya lo vimos. Entonces, por f en 5. Luego más, el ancho del intervalo de 5, entre 5 y 10 es 5 por f en 10, ¿verdad? Que es el que está más a la derecha entre 5 y 10. Y así, en todas. Acá va a quedar 5 por f en 15, y así en todas. Y eso los conocemos. Va a quedar 5 por f en 5 es menos 37. Más 5 por f en 10, menos 25. Más 5 por f en 15, que es menos 6. Menos 6. Más 5 por f en 20, que es 15. Más 5 por 36. ¿Sí? Y ahora solo tenemos que sumar esto. Y eso daba menos 85. ¿Se entiende? La idea de la cota superior, no entendí por qué se escoge f en 5, f en 10, f en 15. ¿Por qué se va realizando así? Porque siempre escogemos el que está más a la derecha del intervalo. Entonces, el primero corresponde al intervalo entre 0 y 5. ¿Ya? Ese es el intervalo entre 0 y 5. Entonces vamos a escoger f en 5 porque la función es creciente. Entonces el punto más alto va a estar siempre más a la derecha. Entonces el punto más a la derecha es 5. Que es este de acá. Ahí. Este de acá. ¿Ya? El punto más alto, el valor más alto del intervalo es menos 37, que es mayor a menos 42. ¿Se entiende? Y como la función es creciente, va acá, siempre el punto más alto del intervalo va a estar más a la derecha. Entonces vamos a tomar, en el primer intervalo, entre 0 y 5, vamos a tomar 5. Entre 5 y 10 comprendo. vamos a tomar 10, porque el que está más a la derecha es el valor más alto de la integral, de la función.
Menos 25 es más alto que entonces, menos 37. si fuese decreciente, ahí deberíamos tomar el otro valor que sería más grande. Sí, si fuera totalmente creciente sería al revés. Habría que tomar el valor de la izquierda, que tendríamos una integral, o sea, una función de esta forma, ¿verdad? Entonces, el punto de más a la izquierda va a ser el más alto. Y eso nos va a dar la cuota Perfecto. superior. ¿Sí? Sí. Entonces, usando la misma lógica, ahora tenemos que sacar la cota inferior. Y para la cota inferior, si tenemos una función creciente, esto es 5, el punto más bajo va a estar siempre El más a la izquierda cero. del intervalo, ¿verdad? Como la función es creciente, el punto más bajo del intervalo va a estar siempre más a la izquierda. O sea, va a estar en 0. Y ahí nos va a quedar ese rectángulo. Después en 10 va a estar en 5, que 5 la función está acá, entonces vamos a construir este rectángulo. ¿Entiendes? Se va a quedar después en... Bueno, no está graficado en escala, pero se va entendiendo, van tomando siempre el más bajo. Y va quedando siempre por debajo de la integral, va por debajo de la función. Así. Va a quedar de ese tipo. Si lo ven, si los comparan, acá todos los rectángulos quedan bajo la función y acá todos los rectángulos quedan sobre la función. Y en negativo pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora, en vez de tomar el lado más a la derecha del límite de cada intervalo, vamos a tomar el límite de la izquierda para cada uno. Entonces vamos con una cota inferior. La vamos a tener en el primer intervalo, el ancho es 5. En todos los intervalos, en verdad, el ancho es 5 en este caso. Por f en 0. ¿Sí? Que es la altura de acá. O sea, 5 el ancho por la altura de acá. Más 5 por f en 5, más 5 por f en 10, y así. ¿Sí? Entonces, este es el intervalo entre 0 y 5, este es el intervalo entre 5 y 10, este entre 10 y 15, y así. O sea, ahora solamente los calculamos. F en 0 es menos 42. Luego nos queda 5 por menos 37. 5 por menos 25. 5 por menos 6. 5 por 15. Y ese es el último. Porque el que está más a la derecha nunca lo vamos a tocar, ¿verdad? Porque ese es el más alto de todo. Y en el último intervalo vamos a tomar uno antes. Entonces sumamos esto, y esto da menos 475 si no me equivoco. No lo puse en la calculadora, pero eso me dio delante. Bien, entonces ahí tenemos los dos intervalos. Tenemos el intervalo, la cota superior y la cota inferior. Y vamos a saber entonces que... ay, qué pesado. Menos 475 va a ser siempre menor que la integral de 0 a 25 de f de x. Y esto va a ser siempre menor que menos 85.
¿Alguna pregunta acá? Yo no entiendo muy bien la diferencia entre una cota y una suma de Riemann inferior o superior. O sea, yo los veo iguales en cálculo. Sí, o sea, en aplicación, en este caso son lo mismo. Hicimos eso en el ejercicio anterior y en este hicimos exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Me La puedes decir por qué diferencia sería una es cota que entonces? cuando hablan de sumas de Riemann, están hablando de algo mucho más general. O sea, puede ser una cota superior o puede ser una cota inferior, pero también puede ser tomar el punto medio del intervalo. O puedo tomar, no sé, arbitrariamente puedo tomar el punto que está justo a un cuarto del intervalo. O sea, porque se me ocurrió, voy a tomar el punto que está a un cuarto del intervalo. Entonces voy a hacer una función partida, ¿verdad? Voy a tomar siempre el punto que está a un cuarto, ahí. Y con esa Ah, ya. voy a hacer mi rectángulo, ¿ya? Y eso va a ser una suma de Riemann, pero Ujú. no va a ser ni una cota superior ni una cota inferior, porque tengo trocitos que se pasan hacia arriba y trozos que faltan hacia abajo, ¿verdad? Que gracias a eso se Ujú. compensa y muchas veces por lo mismo va a ser una mejor aproximación, pero yo no puedo estar segura si va a ser mayor o menor que la integral, ¿se entiende? Entonces, estas son sumas de Riemann, pero son sumas de Riemann que me ayudan a acotar. O sea, es la suma de Riemann más pequeña que puedo tener y la más grande, con esa partición en particular. Ok. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos al siguiente entonces. Ya. En el siguiente nos dejan un poco más abierta o sea, la discusión la podemos hacer como queramos. Bien, dice, use los valores de la tabla para encontrar una aproximación de la integral entre 0 y 10 de f de x. Y nos entregan solamente la tabla con puntos de x y el valor en f de x. Entonces acá, como les decía, podemos usar lo que se les ocurre para aproximar. Pueden usar la cota inferior, la cota superior, que son aproximaciones quizás no tan buenas, pero útiles. Pueden usar el punto medio. El problema es que, o sea, en este caso no podemos usar el punto medio, porque no sabemos cuánto vale la función en el punto medio, ¿verdad? Tenemos puntos en específico que conocemos. Entonces tenemos que usar cualquier aproximación que nosotros queramos usar, pero con los que podamos sacar con los puntos que tengamos. Entonces, como ya hemos hecho cota superior, o sea, suma superior y suma inferior, yo lo hice con la regla del trapecio, que lo podemos hacer con este, y quizás es una mejor aproximación que las otras dos. ¿Ya? Entonces, hagámoslo con la regla del trapecio. Sí, lo que tenemos es una función de esta forma. Voy a graficar los puntos. El 0 está más o menos nomás, no voy a contar los cuadraditos. 0,7. Luego tenemos el 2,5. Luego tenemos el 4,3. Ya, y nos queda algo de esta forma. Entonces con el trapecio lo que nosotros vamos a hacer, vamos a partir en los puntos que tenemos, o sea, en 0, 2, 4, 6. En 0, 2, 4, 6 y así. Vamos a partir acá. Y vamos a tomar el punto más a la izquierda y el punto que está en el de la derecha, ¿verdad? Vamos a tomar este punto que está en el límite más a la izquierda, inferior, toma, y el límite superior del intervalo, y los vamos a unir. Y ese trapecio es el que vamos a calcular en cada uno de estos. Ya, como me quedó medio recta, se supone que esto era una curva. Entonces, si la grafican mejor, se va a notar mejor. Ya, entonces vamos a calcular el área de cada uno de estos trapecios.
Dame un segundo. Ahí sí. Ya, entonces para calcular el área de un trapecio, fíjense que el área de un trapecio es el promedio de de las dos bases por la altura. O sea, si tenemos esto que es A, esto es B y esto es H, algo va a ser A más B sobre 2 por H. ¿Ya? Ese es el área de un trapecio. Entonces tenemos todos los puntos que necesitamos para poder calcular todas las áreas. Entonces si los calculamos, nos va a quedar, el primer trapecio va a quedar 7, ¿verdad? El área, o sea, esta base del trapecio, o esa altura si lo quieren ver para este lado, 7, esta va a ser 5, que es la segunda acá, 7 más 5 sobre 2 por el ancho, que es 2. Y así el siguiente, el siguiente es este trapecio que tiene esta base, que es 5, esta base que es 3, se va a quedar 5 más 3 sobre 2 por 2. Y así continuamos con todos los trapecios. 3 más 1 sobre 2 por 2. Luego el siguiente intervalo es entre 1 y 0, o sea va a quedar 1 más 0 partido 2 sobre 2. Y el siguiente intervalo es entre 0 y menos 1. Va entre 8 y 10, que es 0 y menos 1. O sea que es 0 más menos 1 partido 2 por 2. Y esa suma nos va a dar harto, no lo calculé. Se nos van todos los dos, ¿verdad? ¿Y por qué pintaste hasta el 6 y no hasta el 10? Ah, porque no lo seguí dibujando nomás. ¿Sí? Acá luego venía 6, 6,1. Luego viene el 8,0, que va a quedar súper mal distribuido, pero se entiende. Imagínense que los intervalos son iguales, todos de 2 por 2. Y 10. Entonces, si el área era, este va ahí, y este va de 0, y el 10 es menos 1, se va ahí. ¿Sí? Ahí sí están todos dibujados. Y esto da 24 si lo sumamos todo. ¿Se entiende? Ahora, si van a la fórmula de la regla del trapecio, ahora lo hicimos intuitivamente. Si van a la fórmula de la regla del trapecio, van a llegar a esta misma expresión, solamente que va a estar escrito de la forma delta x sobre 2 por f en x0 más 2 f en x1 más 2 f en x2 y así hasta 2 en f en x n menos 1 más f de xn. ¿Ya? Y esta es la fórmula de la regla del trapecio, la fórmula general, la que van a encontrar en los libros y todo. Pero es hacer exactamente lo mismo que hicimos nosotros acá. Solo que acá están los términos simplificados. Este 2 sale del promedio. Este 2 de abajo factorizado. ¿Ya? Lo factorizaron como un medio afuera. Este delta de x es este 2 que tenemos arriba. Lo factorizan suponiendo que toda la partición de los intervalos son todas iguales. Si la partición de los intervalos no son todas iguales, entonces este delta x no se puede factorizar. ¿Ya? Pero siempre se suelen usar
particiones iguales, ¿ya? Y por eso se factoriza. Y estos de acá adentro vienen de los términos. Si se fijan acá, el primero no se repite, el primero va solo. Solamente tenemos un 7, por eso no está multiplicado por 2. Y luego, cuando empezamos a sacar las particiones, cada una de las que está en medio de una partición, lo vamos a usar para el trapecio que va a la izquierda y para el trapecio que va a la derecha. Entonces, como se repite, vamos a encontrar el 5 acá y el 5 acá. Y por eso los términos de en medio se multiplican por 2. Lo multiplican por 2. Y luego al final es lo mismo. No se repite porque es el último de acá. No tenemos un trapecio más a la derecha. Entonces se escribe solamente una vez. Por eso ese último se escribe solamente una vez. Y de ahí es de donde viene esta fórmula, ¿ya? Entonces se los digo porque de repente es difícil aprenderse las fórmulas de memoria. Y es simplemente calcular el área de todos los trapecios. Acá lo hicimos sin la fórmula, calculamos el área de todos los trapecios. O si no se acuerdan de eso, es más fácil aprenderse la fórmula que va directo, se aprenden la fórmula que es esta de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esta fórmula se usa solo cuando como que los intervalos son de la misma así medida, así 2, 4, 6, 8. Sí. Solamente la pueden ya. usar cuando el intervalo es son todos iguales. Acá todos los intervalos eran de ancho 2. Ese es el número que va acá, el ancho del intervalo. Si los intervalos que están usando tienen anchos diferentes, creo que ven la imagen retardada lo que voy hablando, ¿no? Yo la veo retardada al menos. Bueno, les decía que acá todos tienen ancho 2 y ese 2 es el que va acá en el delta X. Si tuviéramos intervalos separados, acá en vez de tener el delta X afuera, tendríamos que... Tendríamos que tener un delta X específico para cada uno de los trapecios, adentro, multiplicado. Que es diferente y por eso no lo podríamos factorizar, ¿ya? Como una fórmula un poco más larga, que en realidad ahí ya no serviría mucho la fórmula y habría que hacerlo uno por uno nomás. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta acá? Entonces, No ¿cuál se recomiendas podría ocupar? hacer. Ay, chuta, perdón. Hablar de las No, dos no. juntas. ¿Cuál recomiendo? Yo siempre recomiendo que entiendan bien de dónde vienen las cosas porque después usar la fórmula no era lo que le estaban pidiendo y en verdad tiran la fórmula nomás por hacer algo, pero si se les hace, a mí nunca se me hace más fácil aplicar la fórmula porque se me olvida, tengo pésima memoria. Entonces necesito entender la lógica y de ahí se saca exactamente lo mismo, ¿ya? Pero depende mucho de cada uno. Yo me acuerdo que estudiaba con una amiga y una amiga necesitaba tener las fórmulas porque le era mucho más rápido. Entonces, claro, al final uno acá gasta más tiempo, porque tenéis que sacar la lógica detrás y gastáis mucho más tiempo, más espacio también, y de acá la vais a sacar directo, quizás la sacáis en una línea, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, pero no lo que se le haga más fácil a ustedes. Pero ojalá ¿Y siempre entender de dónde viene. se podría sacar como dos triángulos rectángulos? ¿Se podría qué? Sacar como dos triángulos rectángulos donde tú, ahí el de la izquierda de altura 7 y base 8. Acá se forman dos triángulos rectángulos. Acá se forma uno y acá se forma otro. ¿Cierto? De hecho, en la fórmula, como acá tenemos 0, acá lo que nos queda simplemente es la fórmula de un triángulo. Base por altura dividido 2. Y acá también. Base por altura dividido 2. Solo que la altura es negativa. Pero mi compañero se refería a un triángulo más grande, sino de altura 7, Que todo, se con refiere base que 8. todo esto Ah. lo ponemos. Ya. Tomar este rectángulo de acá. Claro. ¿Eso? Sí. ¿Sí?
Sí, pueden tomar la partición. De hecho, pueden tomar la partición si quedan con hasta el 10 y tomar una sola partición. Si tomáis el más grande al más chico y quedaría ese rectángulo de ahí. También es un rectángulo. O sea, un triángulo rectángulo. Pero la gracia de aproximar es que mientras más chicas y más cantidad tengamos de particiones, mejor aproximado va a quedar la integral. Entonces, si nos dan estos 6 puntos, ojalá tratar de partir lo más posible, no podemos partir más de 6 porque son los únicos puntos que conocemos, pero de esa forma va a quedar mejor aproximado. Si tiramos acá directamente va a quedar menos aproximado que si los vamos cortando. De hecho, si mandamos, esto es lo que hacemos después, mandar las particiones a que tiendan a 0, para que cada una de estas líneas tiendan a infinito, y esa es la integral en sí. O sea, ese es el valor exacto que hay de área bajo la curva. ¿Ya? O sea, por eso le digo, lo pueden hacer porque va a ser igual una aproximación, pero una aproximación más mala que mientras más particiones tenga. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta acá? Vamos al otro entonces. Se expresa el siguiente límite como una integral definida. Ya, entonces acá empezamos, voy a volver a escribir el límite, no se ve muy bien. Acá empezamos a usar la definición de integral. ¿Ya? Antes estábamos solamente aproximando la integral, pero acá es lo que les decía, si tiramos ese intervalo a infinito, o sea, en vez de tener 10 intervalos como teníamos en el primer ejercicio, 10, 7 o lo que sea, tenemos infinitos intervalos. Entonces, esos infinitos intervalos de ancho 0, o sea, de ancho tendiendo a 0, va a ser el valor exacto de la integral. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahora nos piden expresar ese límite como una integral definida. Este tipo de ejercicio suele ser un poco difícil en el sentido que no hay una fórmula para hacerlo. ¿Bien? No hay una fórmula para resolverlo. Hay que analizar lo que tenemos y tratar de formar los componentes que necesitamos para la integral. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un delta x, por ejemplo. Y el delta x, si n es la cantidad de intervalos, el delta x es 1 sobre n. ¿Verdad? ¿Qué lo podemos obtener de acá? Límite de n a infinito. Podemos factorizar por 1 sobre n y nos va a quedar k sobre n más k cuadrado sobre n cuadrado por 1 sobre n. ¿Verdad? Y ¿qué más podemos encontrar? Si recordemos cómo es la definición en general de la integral. Lo voy a escribir acá al lado. ¿Bien? Si tenemos una integral que va de a a b, de f de x en x, va a ser el límite de n tendiendo a infinito de la suma de i hasta n de f de x por delta x. Entonces, acá lo que esto tiene que ser, si esto es delta x, esto tiene que ser f de x. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que f de xy, o f de xk en este caso, estamos trabajando con k, va a ser k sobre n más k cuadrado sobre n cuadrado. Y tenemos que buscar una forma en que la función quede de esa forma, ¿verdad? Entonces acá si nos fijamos tenemos
una expresión sumada la misma expresión al cuadrado. Entonces podemos decir que f de x sea x más x cuadrado, ¿no? Que una expresión es la misma expresión al cuadrado. Entonces, nos faltan los límites también de la integral a y b, y sabemos que delta x, como escribimos ahí, es 1 sobre n, pero también sabemos que delta x tiene que ser b menos a sobre n, ¿no? Que son los límites. Por ende, si lo igualamos de forma sencilla, llegamos a que b menos a tiene que ser igual a 1. Entonces, si a vale 0, ¿por qué vamos a asumir que a vale 0? Porque no tenemos ninguna constante en la función. 0, b tiene que valer 1, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, si a vale 0, b tiene que valer 1, y nos queda que xy es... Uy, creí que estaba con el señalador. A vale 0, b de x vale 1, entonces ahí nos queda xy igual a kn. Que acá, si el x lo reemplazamos por kn, nos queda la función que teníamos arriba. Entonces queda kn más kn al cuadrado. ¿Bien? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder escribir la integral. Nos queda la integral desde a, que a vale 0, a 1, de la función. Es x más x cuadrado de x. Y eso es todo lo que nos piden. ¿Por qué A era 0? A es 0 porque no tenemos ninguna constante. Si te fijas, tiene que ser de esta forma. Tenemos que xy va a ser de esta forma. Entonces, para que quede el x tal que lo podamos reemplazar y nos dé la función que tenemos arriba, el a se tiene que ir. Y el b se tiene que ir a 1. Entonces solamente nos queda kn. Y ese kn, si lo reemplazamos en x, que es xy, nos queda la función que venía desde el límite. Esta función de acá. Entonces, xy tiene que ser kn para que la reemplacemos en fx. Nos queda kn más kn cuadrado, que era lo que teníamos en la sumatoria. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta en esta? Yo no entendí por qué dividiste 1 partido en n al principio. Sacamos 1 partido en acá, ¿esto? Sí. Sacamos 1 partido en n porque sabemos que tenemos que tener un delta x adentro. Espera que la imagen está un poco lenta. Ahí. Acá necesitamos un delta x, por definición. Porque el límite va a ser el límite de la sumatoria de la función de la integral por el delta x. ¿Por qué? Porque vamos a sacar, por ejemplo, si tenemos estos rectángulos, lo que estamos haciendo es sumar todos esos rectángulos de la función que nosotros hayamos definido, la función por el delta x. ¿Ya? O sea, la función es el valor de la altura del rectángulo y el delta x es el ancho. Por eso necesitamos estos dos términos. Entonces el delta x es la cantidad, o sea, el intervalo que tenemos dividido en la cantidad de rectángulos que vamos a hacer. Y la cantidad de rectángulos es el n. Entonces eso lo sacamos de acá y lo podemos factorizar. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, la parte de X y ¿por qué solamente pusiste lo de A más B? ¿Es una fórmula? O sea, ¿es algo que tiene que ser así?
No es algo que tiene que ser así. Lo sacamos por la forma que podemos encontrar una función para f de x. ¿Ya? Porque acá vemos que son funciones lineales, entonces necesitábamos una función lineal para llegar a f de x. ¿Se entiende? Si tuviéramos, por ejemplo, el logaritmo, trataríamos de buscar una función asociada al logaritmo que nos diera la de arriba. Entonces buscamos dependiendo de lo que tenemos. Ah, ya. ¿Ya? Pues yo digo que depende No mucho, no entendí. es tan fácil, no hay como una receta para hacerlo. Hay que buscar los términos. Yo tengo una pequeña consulta. ¿Sí? La parte final, cuando pusiste x es igual a más b por k partido en n, ¿Sí? ¿ya? ¿Por qué lo pusiste así? ¿Esto? Eso mismo. Sí, es lo que les decía, lo que les decía recién. Buscábamos algo. Como vemos, como acá tenemos una función lineal, o sea, en realidad no es lineal, es una ecuación de orden 2, ¿ya? Entonces tenemos que buscar alguna forma que nos quede una ecuación que podamos poner dentro de la misma función para que nos dé lo que estábamos buscando. ¿Entiendes? Entonces, si acá yo hubiera tenido un logaritmo, hubiera buscado algo de alguna forma que hubiera podido entrar en ese logaritmo y me diera lo que tenía arriba. No sé si se entiende, no sé si es tan intuitivo. De todas maneras, esto no es tan necesario porque si se fijan ya los habíamos sacado y era solo para argumentar el por qué sacábamos el a a 0 y no otro valor. ¿Vale? Yo no entiendo por qué en función de x pusiste x más x cuadrado, no dividido. Acá puse x más x cuadrado porque lo que nos queda dentro de la sumatoria acá es un k sobre n más un k sobre n cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá el k, tengo que buscar alguna función que, si nos damos cuenta, acá tenemos el término repetido, ¿verdad? En los dos tenemos k sobre n, pero acá el k sobre n está elevado a 1 y acá el k sobre n está elevado a 2. Entonces eso me da una intuición de cómo es la forma de la función. Por eso ponemos acá x y x cuadrado. ¿Sí? Porque el término que está adentro, estamos llamando a x igual a k sobre n. Ya. ¿Ya? Gracias. Por eso lo argumenté con esto de abajo después. Estamos llamando a x k sobre n. ¿Por qué k sobre n? Porque a vale 0 y b vale 1. ¿Ya? Es como redundante, es verlo de dos partes diferentes. ¿Ya? Pero de acá sacamos que x es k sobre n para poder formar esta función. Sí, La perfecto. función de dos términos. Y eso, y construimos x en función del a y el b que tenemos. Que en realidad lo único que necesitábamos eran los límites y la función. ¿Sí? Gracias. Ok. Vamos al último entonces, que es parecido, o sea, es la misma definición, pero no, el ejercicio es al revés. ¿Sí? Dice, use la definición de la integral vista en clase para calcular la integral de 2 a 4. Lo voy a escribir de nuevo. La integral de 2 a 4 de la función 2x más 3 de x. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular esa integral por definición. Es importante, después no sé si ya lo vieron, pero después van a ver cómo calcular el valor de integrales definidas y se puede hacer mucho más corto que por definición. Pero si en la prueba o en los controles les dicen calcular por definición, tienen que hacerlo por definición.
¿no? Si no, aunque esté el valor bueno, está malo. Entonces ahora vamos a calcular esta integral por definición. Bien, entonces lo que tenemos es, pensemos lo que estamos haciendo. Tenemos una función, nosotros vamos a calcular en el intervalo de 2 a 4, y tenemos nuestros rectángulos, ¿verdad? De la partición. Entonces tenemos un delta de x, que va a ser ¿cuánto? El intervalo, perdón, va a ser el intervalo que hay acá, o sea, 2 menos, voy a escribir 4 menos 2, que es el intervalo completo, dividido en la cantidad de rectángulos que hagamos. En este caso son 4, porque le voy a poner n, ¿ya? Porque depende de si hacemos 4 rectángulos o si hacemos 1000, n sería 1000. ¿Okay? Entonces ese es nuestro delta x. Y eso, ¿no? Entonces, si vamos a calcular rectángulo a rectángulo, el primer rectángulo nos quedaría f 2 más delta x por delta x. Ay. Por delta x. ¿Por qué? Porque eso nos quedaría si lo calculamos siempre por el lado de la derecha. Ya vamos a calcularlos todos por el lado de la derecha para que queden los términos al tiro listo. Entonces, el límite de la derecha es 2, o sea, este punto de acá va a ser 2 más delta x, más el ancho del rectángulo, ¿verdad? Que es este que está acá. Y la función de eso va a ser el punto que está acá. O sea, va a ser el lado de aquí. Y eso por el ancho del rectángulo. Y eso nos va a dar el área del primer rectángulo. O sea, después vamos a calcular el área del segundo rectángulo. Va a ser f de 2 más 2 delta x por delta x. ¿Está? ¿Por qué? Porque estamos buscando este lado, el lado de la derecha del rectángulo, por el ancho. El ancho lo vemos, el ancho es fácil. Este delta x. Y el alto lo sacamos porque tenemos 2 más 1 delta x, 2 delta x. Entonces ahí quedamos en ese punto y la función en ese punto es este alto, ¿verdad? Este punto acá. Entonces la función de 2 más 2 delta x es este alto por delta x. Después va a quedar, el siguiente término va a quedar f de 2 más 3 delta x por delta x, ¿cierto? Porque vamos a buscar este de acá, que es el f de este punto, y este punto es 2 más 1, 2, 3 delta x, ¿sí? Entonces, si lo escribimos en general, va a quedar f más 2, o sea, f de 2 más n delta x por delta x. Ese va a quedar el último rectángulo. ¿No? N veces delta x para poder llegar al último punto de acá, si fueran muchos rectángulos, y por f por delta x, para sacar el área del rectángulo. Entonces, esto es lo que necesitamos para poder calcular la integral. Ese es el término para un rectángulo cualquiera. Simplemente cambiando el n nos va a dar el ancho de cualquiera de estos rectángulos. Se va a escribir esto como la sumatoria. Escribir acá. Como la sumatoria. Perdón, es que se me olvida que tengo que escribir más después. De ese término, o sea, del f de 2 más
le voy a poner I delta X por delta X, que no es más que este término general que tenemos ahí, ¿verdad? Dependiendo del valor de I, es qué término estamos sumando. ¿Lo ven? Para el primer término I va a valer 1 y nos va a dar este de acá. Para el segundo I va a valer 2, nos da ese de ahí. Y para el último I vale N y nos da el último. ¿Ya? Entonces esto va a ir desde I igual 1 hasta N. Y lo que buscamos es el límite cuando N tiende a infinito. ¿Ya? ¿Qué cuando N tiende a infinito? Porque cuando N tiende a infinito quedamos exactamente con el valor de la integral. O sea, vamos a tener infinitos rectángulos que van a ser solamente las líneas y va a ser la suma de todas esas líneas infinitas, va a ser el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos la definición. Pasamos desde la integral al límite de la sumatoria. Tenemos la definición de la integral. Y ahora solo nos queda calcular la sumatoria y el límite. ¿Ya? Entonces acá tenemos f de eso. Límite de n tendiendo a infinito, de la sumatoria de i igual 1 hasta n. De la función de eso. Y si conocemos la función, entonces solamente aplicar la función a todo ese término. ¿Ya? Entonces todo esto va a ser el x que tenemos acá. Se va a hacer 2 por todo eso, 2 más i delta x, más 3, y todo eso por delta x. ¿Sí? O sea, reemplazamos este x, lo reemplazamos por lo que tenemos dentro de la función. Y resolvemos. Tenemos el límite de n tendiendo a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n. Y acá nos va a quedar 4 más 2 y delta... Ah, pero delta x sabíamos cuánto valía, ya lo habíamos calculado, ¿no? Claro, acá. O sea, delta x 2 sobre n. Entonces reemplazamos delta x, que es por 2 sobre n, más 3, por 2 sobre n. ¿Sí? Acá vamos a tener el límite de n tendiendo a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de 4 más 3 son 7 y 2 por 2, acá me queda 4, 4i sobre n. ¿Está? ¿Está bien? Sí. 2 sobre n. De n tendiendo a infinito, de la sumatoria de igual 1 hasta n, y multiplicamos el 2n, nos va a quedar 7, multiplicámoslo al tiro, 7 por 2 son 14, sobre n, luego más 8i sobre n cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que calcular la suma, ahí, se volvió loco. Ahí sí. El límite de n tendiendo a infinito de la sumatoria de esto que la voy a separar en dos sumatorias. ¿Sí? Va a quedar la sumatoria de igual 1 hasta n de 14 sobre n, más, sacamos todo lo que es constante, o sea, n 8 sobre n al cuadrado por la sumatoria de i, n i igual 1. ¿Sí? La sumatoria de una constante es solamente la constante por el límite superior, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 14n por n, queda solamente 14. Y el otro, la sumatoria de i, que nos dice en el enunciado, nos dan la fórmula, pero si se la saben,
le aplicamos nomás, es n por n más más 1 uno. sobre 2. ¿Sí? Eso era, ¿verdad? Ya, entonces este n se va con uno de estos n. Y nos queda 14. Ese 8 lo podemos poner, o sea, 4. Nos queda más 4. 4n más 4 sobre n, ¿verdad? O sea, acá nos va a quedar el límite de n tendiendo a infinito de 14 más 4 sobre n. ¿No? Voy a seguir ahí. Queda el límite de 18 más 4 sobre n. El límite de n tendiendo a infinito. Ya ahí estamos casi al final. El límite de esto, para hacerlo paso a paso, lo podemos separar. Queda el límite de n tendiendo a infinito de 18. Bueno, ahí lo podían tirar directo, pero solo para hacerlo paso a paso. Sobre n. Eso es 18 porque es solo una constante. Y este se va a 0. Entonces solo queda 18. ¿Ya? Entonces podemos decir que el límite de esto es igual a 18. Ahí está todo el desarrollo. ¿Alguna pregunta en este? Yo no había entendido muy bien lo del el inicio cuando hiciste lo de función de 2 más Ya. x, delta x. Sí, esto de acá. Esto, ¿no? Sí, sí. Ya. Eso lo voy a explicar de nuevo para que entiendan bien de dónde viene. Esto es la fórmula al final. Esto es un poco, por eso les decía que para este lado es un poco más fácil, porque siempre va a ser la función de... igual tienen que sacar el delta x. Y igual tienen que sacar algunas cosas. Pero lo voy a explicar bien para que entiendan bien de dónde viene y así no se equivoquen. ¿Ya? Lo voy a borrar. Ya. Entonces tenemos este gráfico. Por ejemplo. Y vamos a hacer... Lo voy a dibujar bien también. Vamos a hacer siempre, para sacar la definición, el lado del límite. Ay, lo siento, me trabé. El lado derecho del límite del intervalo. ¿Ya? Entonces siempre vamos a usar el lado derecho. ¿Por qué siempre vamos a usar el lado derecho? Solamente para que el índice nos quede directo. Si no, tendríamos que transformar el índice. ¿Ya? Para que después el índice que nos quede y desde i igual 1. ¿Sí? Solamente por eso, por convención, vamos a usar eso. De otra forma también les debería dar, pero van a tener que hacer una transformación después. Entonces vamos a usar el lado derecho de cada uno de los intervalos. Vamos a usar este lado. O sea, vamos a usar ese punto, ese de ahí para cada uno. O sea, este punto para este intervalo nos queda ese rectángulo. ¿Ya? El lado derecho. Que no siempre va a ser por arriba, porque cuando la función va decreciendo va a quedar por debajo. ¿Entiendes? Y voy a dibujar una más para que se entienda que no siempre va a quedar por arriba. Que es siempre el del lado derecho, no el más alto. ¿Ya? Entonces,
lo que estamos calculando, para calcular cada uno del área de esos rectángulos, para calcular este primer área, necesitamos el ancho de este rectángulo, que va a ser un delta X, y además necesitamos el alto. Y el alto va a estar dado por la función, este punto de acá es el punto, si esto es 0, pero hagámoslo con el ejemplo que teníamos, estos dos, parte desde el 2, ¿ya? Si estos dos, este punto de acá es 2 más delta X, ¿verdad? Este punto de aquí va a ser 2 más 2 delta X. Este de acá. No sabemos cuánto es delta X. Delta X, nuestro intervalo, pueden ser de 1, pueden ser de 2, pueden ser de 5. Entonces, si hacemos intervalo de largo 5, este punto de acá va a ser 7, ¿verdad? 2 más delta X, que delta X 5, nos queda 7. Este de acá va a ser 2 más 2 delta X, que va a ser 12. ¿Sí? Y así. Entonces, pero siempre cada uno de la derecha va a ser 2 más 3 delta X. O sea, 2, el inicio, nuestro A, más cuántos rectángulos tengamos antes. Entonces acá el último va a ser 2 más n delta X. Porque vamos a tener n delta X entre medio. ¿Se entiende? ¿Y por qué no dijimos al tiro que n era 4 ya que llegaba hasta el 4? Sí, n, porque n no es 4. N es la cantidad de rectángulos que hay dentro del 2 y el rectángulo. 4. ¿Qué? Como va de Ese 2 a límite 4. tiende a infinito. Sí. Por N es eso la se usa aquel cantidad de límite, rectángulos porque que... n es un número indefinido. Claro. N puede ser cualquier número sí. en los reales, que después nosotros le tiramos infinito porque queremos tener infinitos rectángulos adentro. Y si lo miras por el otro lado, el delta X tiende a 0. Porque al tener infinitos rectángulos, el ancho de cada rectángulo va a tender a 0. ¿Ya? Entonces por eso n es igual a 1, delta X es igual al largo del intervalo que estemos tomando sobre n. ¿Ya? Ya. O sea, el largo total, que en el caso de nosotros era 4, o era 2, porque partía en el 2 y terminaba en el 4. Entonces, era 2, y dividió n, que n es la cantidad de rectángulos que tenemos adentro. Y ese era el delta X. Ya. Entonces, ahí cuando ya tenemos la partición. Y con la partición puedes calcular cada uno del área de los rectángulos. ¿Verdad? Que todos van a ser la función del punto donde estemos. O sea, el primero va a ser 2 más delta X por el ancho, por delta X. Y así. El segundo va a ser 2 más 2 delta X, porque vamos a estar en este punto de acá. ¿Cierto? En este punto para calcular esta altura. Va un 2 adelante en el 2 más n delta x porque el intervalo parte del 2. Sí, porque el intervalo parte del 2. Ah, ok. Si el A hubiera sido 0 o hubiera sido, no sé, si fuera 50, acá hubieran sido todos 50 más delta X. Es el primer punto que tomamos. Ya, gracias. Si acá partimos del 0, claro, acá hubieran sido todos 0. O sea, para escribirlo general, esto podría ser A más delta X, A más 2 delta X, y así, A más 3 delta X. Escribirlo de forma general. Y así es como llegamos, sumándolos todos, vamos a llegar hasta el último, que era 2 más n delta X por delta X. ¿Ya? Que ese es el que necesitamos porque está escrito en forma general.
Esa forma general es la que usamos acá. Reemplazamos el n por un i, porque así cada valor que le demos ahí nos va a ir dando uno de estos términos. Cuando i vale 1, tenemos el primer término de acá, que es delta x. Cuando i vale 2, nos da 2 delta x. Entonces nos da este de acá. Y así sacamos la suma de cada uno de estos rectángulos. O sea, la suma de todos los rectángulos. Y los tiramos, con el límite, los tiramos a infinito. A que n se vaya a infinito. O sea, que tengamos infinitos rectángulos acá adentro y al final estamos sumando, tenemos una suma de infinitos rectángulos. ¿Sí? Tengo ¿Se una entiende? duda más que ¿Sí? nada con algo de fórmula. Ujú. Que se supone que hay una fórmula por libro que dice que incluso tú le escribiste que es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de k de 1 hasta n de f de x sub k. Y ese x sub k tú lo definiste como a más b por k partido en n. Y yo lo hice mediante esa fórmula, pero no me dio. Me dio 18. Digo, me dio 22, no 18. No, pues la fórmula es igual. A ver si no sé si la tengo escrita, pero acá la tengo escrita. La fórmula es, dime si es la misma que me estás diciendo. De a a b, Ujú. la integral de a a b de f de x, de dx, es igual al límite de n tendiendo a infinito de f. Ah, porque le puse f de x acá. Sí. Y tú tomaste el f de x Ujú. directo de ahí. Ya, pero ese f de x le pusimos x porque estábamos buscando uno en general. Acá, para tomar la fórmula, esa es la fórmula escrita expandida. Yo delante de Ah, ya. esto, le llamé a todo esto, le llamé x, porque a mí me interesaba saber cuál era la función que tenía ahí. Estábamos buscando hacia el otro lado. Yo lo tomé como tú dijiste, como x sub k y lo definiste como a más b por k partido en n. Entonces yo pensé que era así. Pero, no, porque ahí estábamos buscando una fórmula en particular, o sea, una función en Ah, ya. particular. Pero la función escrita en general es esta de acá. ¿Ya? Ya, Que no ya. no les quise escribir así en antes solamente para no confundir. Parece que confundí más, pero Y ahí faltó la sumatoria, ¿verdad? sí. El límite de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de f de a más. Si en prueba o control nos preguntan por definición, también lo podemos hacer así, ¿verdad? Sin necesario hacer toda la hipótesis esa del gráfico y todo eso. Sí, claro. Ustedes toman esta fórmula y aplican esta fórmula. Esa es la definición, Ya. al final. El tema es que se la ocupen bien, ¿cachai? Y por eso siempre explico, prefiero que entiendan de dónde vienen. Si no lo entienden bien, hagan harto de ejercicios para que no se equivoquen en las pillerías al final de las preguntas. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa generalmente? El sacar el delta i. Si se quedan pegados con el delta i acá y no puedes llegar a nada al final. ¿Sí? Necesitas Ya. sacar algún valor de delta i dependiendo de n. ¿Ya? Que no va a Ya. ser siempre igual, o sea, siempre va a ser esto. Pero tenéis que saber que va a ser el límite partido de n porque n es la cantidad de rectángulos. ¿Sí? Ya. Sí. Eso. Creo, Pero sí, creo que y si nos no, pasamos más de 20 minutos. perdón. No, pero da igual. A mí yo no tengo nada. Bueno, lo siento, no caché la hora yo. Pero este era el último ejercicio. Así que eso. Gracias. Bueno. Quedamos hasta acá entonces, a menos que tengan alguna otra duda.
No, todo súper. ¿No? Ya. Para sacar ese delta X sub I, es muy distinto de sacar ese delta X, ¿verdad? Este delta X, no, ese no es sub I, es No, por I. es por I. Es como lo mismo que escribió antes en el asunto. Ah, ya, es que lo Es escribió. muy pequeño, ya. I. Ah, ya, perfecto. Es I veces delta I. Ya, ya, Ya. súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Todo bien. Ya, nos vemos la otra semana entonces. Yo tengo una pequeña bien. consulta ahora rápido. ¿Sí? Que es de más o menos como ¿cuándo vaya a poder subir todo esto? Yo le subo el tiro, ahora la grabé, la clase pasada se me olvidó grabarla. Se la subo el tiro, o sea, se demora como 2 horas en descargarse y volver a subir, pero hoy día las dejo Sí. arriba. Espera, dijiste que pasar. Espera, no te escucho bien. ¿Qué? Es que te escuché que dijiste clase pasada y la semana No, pasada me perdón, habían dicho que... hice otra ayudantía antes, pero no la grabé, estoy hablando sola. Tengo las 2 ayudantías de corrido, entonces tuve una ayudantía justo antes de esta que no la grabé, la olvidé. Pero les dejo subido todo el material. Las preguntas, bueno, en realidad, miento, les subo las cosas cuando me den acceso. Apenas me den acceso se las subo, pero en general se las subo el mismo día. Ah, ya. Eso. Ya. Muchas gracias. Ok, ¿Las gracias. preguntas son del mismo estilo que las pruebas o son un poco más difíciles las pruebas? No, suelen ser más o menos del mismo estilo. A veces se salen un poco, pero siempre en las pruebas hay alguna materia que va más fuerte que otra. Si tú piensas que te va a ser difícil, que te van a hacer cagar así, estudiar con ganas nomás. Ah, sí, siempre estoy con... No, pero generalmente hoy día la ayudantía me la dio la profe, no sé si siempre me las va a dar, pero en general cuando las hago yo, cuando las hacen ellos, siempre tienen un beneficio. Cuando las hacen ellos están más enfocadas a cómo lo van a tomar este semestre, la materia, porque no todos los semestres pasan exactamente lo mismo, el mismo enfoque en todas las materias. Cuando los hago yo, siempre tomo preguntas de pruebas anteriores. Así que Se no agradece. sé qué va a ser mejor, qué es mejor, pero para que tengan una idea No de cómo sé. se hace la ayuda. Una consulta, porque en otras secciones se hace como algo de un taller en este ramo.